pone lo siguiente, que es quizás el resumen ejecutivo, ¿no? De lo que presenta hoy en la conferencia mañanera o la mañanera del pueblo. Dice, del 1 de octubre del 2024 al 26 de enero de 2025 fueron detenidas 10.148 personas por delitos de alto impacto, aseguradas más de 90 toneladas de droga, 4.981 armas de fuego y 139 laboratorios clandestinos por el Gabinete de Seguridad. Seguiremos en coordinación con las entidades federativas para incrementar la capacidad de respuesta, acciones operativas e investigaciones con el fin de continuar disminuyendo la incidencia delictiva en el país. Evidentemente, usted puede ver la cantidad de comentarios en las redes sociales de aquellos que son adoradores del PRIAN, pero más allá de eso tenemos que hacer un análisis serio con datos y profundizar un poco qué es lo que estas más de 10.148 detenciones por delitos de alto impacto, estas armas aseguradas, estas toneladas de droga aseguradas, qué es lo que significan en México, sobre todo en el contexto donde la seguridad es uno de los temas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está utilizando para amenazar con más aranceles o con una invasión, porque lo amenazan, pero ya hemos hablado incluso de las repercusiones que eso podría tener si efectivamente Estados Unidos decide irse contra México por un tema relacionado con terroristas y narcotraficantes. Vamos a abordarlo, pero yo le quiero pedir a todas y a todos ustedes que me ayuden dejando su me gusta, que es lo más importante. Dejen su me gusta si les gustan los contenidos que estamos haciendo, los videos, los reels, los shorts, los TikToks, todo. Aquí déjenmelo en los comentarios. También compartan esa transmisión. Acuérdense que evitar la desinformación es un servicio a la nación y sobre todo suscríbanse, activen las campanitas, por favor, activen las campanitas. Señor productor, ¿está usted listo para este programa? ¿Cómo estás? Ya estoy de regreso. Algunas personas por ahí preguntaban. Sí, tu club de fans. Es que, miren, yo voy a hacer el spoiler que lo vamos a ahondar más adelante, pero hoy el señor productor estuvo acompañando a su amada. Sí, estuvo acompañando a su amada Sandra Cuevas. Usted téngale paciencia, él no sabe lo que es bueno, pero estuvo acompañando a su amada. Claro que sabe lo que es bueno, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, de Álvarez. Sí, los elotes no vinieron. La de los elotes no vino. No, esa es Sandra, es correcto, esa es Sandra. Pero bueno, vamos a darle porque hoy tenemos mesa de análisis muy importante, 2 expertos en seguridad y uno de ellos es nuestro querido licenciado César Gutiérrez Priego y el otro es nuestro querido Carlos Gil, economista, experto también en seguridad. Muy buenas noches, querido César, ¿cómo estás? Bien, Meme, con el placer de estar aquí contigo como siempre. Y Gil, muy buenas noches, qué bueno verte de nuevo por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Meme, por la invitación. Te saludo a ti, a César y a tu amable auditorio. Pues ya quiero empezar, vámonos derechito y sin escalas. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habla de avances importantes, un golpe, más de 10,000 personas detenidas. Empiezo contigo, César, porque la pregunta que está sobre la mesa es una. El que tengamos hoy a un Omar García Harfuch con esta estrategia, ¿quiere decir que entonces la estrategia de Andrés Manuel López Obrador estaba equivocada y que este era el camino correcto? El abrazos no balazos se terminó, porque así lo titulan los medios. Abrazos no balazos se acaba. ¿Esto en realidad pasó, César? Mira, yo creo que se ha platicado y se ha hablado mucho. Antes que nada, saludo a Carlos, un placer. Me parece que se ha pervertido en todo momento, Meme, la frase de abrazos no balazos. Abrazos no balazos significaba ir con los jóvenes de nuestro país y en vez de darles balazos, darles abrazos para que ellos tuvieran oportunidades diversas. Pero lo que se ha cambiado en la estrategia de seguridad, que es muy claro, es la coordinación que existe entre las diferentes autoridades. Yo nunca había visto que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina sacaran comunicados conjuntos por operativos que estaban realizando. El hecho de ver a un personaje como Omar García Harfuch, que tiene la capacidad de ser el vocero por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de darle su lugar a cada una de las instituciones que están trabajando en esta coordinación, la verdad es que nunca antes vista, por más que me quieran decir lo que quieran, nunca habíamos visto la clase de operativos que están realizando, en donde los egos de los titulares no estuvieran chocando y que se estuvieran dando los resultados. Entendiendo también, mi querida Meme, que la problemática que nosotros tenemos en México viene desde hace 30 años. No es algo que surgió el sexenio pasado, ni el antepasado, ni hace 3, que obviamente se fue agravando. Y en la seguridad, como Carlos
te lo comentará también. Lo que nosotros tenemos que analizar es en el año con año. Cuando la gente te quiere hacer un comparativo, es que hace 10 años había tal cantidad de homicidios o tal cantidad de delitos, no hay una comparativa real. ¿Por qué? Porque la violencia, tú primero lo que tienes que hacer es una estrategia para ir frenando el fenómeno delictivo y entender qué es lo que está sucediendo, porque cada región se maneja de forma distinta. Si bien es cierto, hay una idea de una estrategia de seguridad a nivel nacional, cada una de las regiones del país tiene una problemática distinta. Y me parece algo muy importante que creo que hay que resaltar, el trabajo coordinado de investigación, tanto de campo como de gabinete, que hemos estado viendo detenciones que normalmente no se realizarían. El día de hoy, por ejemplo, hicieron una detención de un personaje del cártel de Sinaloa, del grupo de los Chapitos, La Morsa, que fue detenido aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Eso te demuestra que hay un trabajo de seguimiento coordinado, con un trabajo de investigación, con un trabajo de gabinete que se llevó a cabo con un trabajo de campo, que no hubo filtraciones de la información y que se pudo realizar la detención de esta persona con una orden de cateo y una orden de aprehensión. Eso me parece que es lo importante, mi querido Meme, y eso sí ha cambiado, no solo en referencia con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino con cualquier otro sexenio, porque se ha estado realizando la mayoría de las detenciones, por eso todas las han calificado de legal hasta el momento, porque todas vienen derivadas o de órdenes de cateo o de órdenes de aprehensión. Han sido pocas las que se han realizado en flagrancia, aunque también se han dado y las mismas se han calificado de legales. Gil, exactamente la misma pregunta. Ahorita César ponía el contraste de decir, no podemos hacer análisis solamente pensando en las estadísticas como nos los venden los analistas en cualquier medio de comunicación. Aquí mucho se habla en términos reales y la gente no entiende qué es términos reales. En tu postura, Gil, ¿ves que hay una diferencia abismal o coincides con César? Por supuesto que coincido con César, pero además quisiera abonar con algunos conceptos que creo que son muy importantes que tengamos en cuenta. Primero, al inicio de la administración del expresidente López Obrador se sentaron las bases. Estamos trabajando en una estrategia de continuidad en donde durante la actual administración de la presidenta Sheinbaum se apostó principalmente por incrementar las capacidades operativas, las capacidades técnicas y, por supuesto, apostar en esta línea de la coordinación. Yo sí veo una coordinación efectiva, como bien lo refiere César, y puntualizo 5 características del secretario Harfuch. La primera, es un secretario presente, es un secretario que ha estado pisando el territorio, que ha estado supervisando la estrategia de seguridad y, por supuesto, que ha estado visitando cada uno de los lugares en donde se requiere la presencia y el fortalecimiento de la estrategia a nivel local. Segundo, están apostando por nombrar enlaces de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cada una de las entidades federativas. El día de ayer se nombró a un enlace de la Secretaría Federal en el estado de Nuevo León. Seguramente esto va a facilitar todavía más la coordinación efectiva a nivel territorial. Tercero, creo que es lo más importante, inteligencia efectiva. De hecho, démonos cuenta, o sea, si actualmente ha habido pues, pocos enfrentamientos en comparación con otras administraciones, justamente lo que decía César. Estamos apostando por una estrategia en donde el Centro Nacional de Inteligencia tiene absoluto protagonismo y está sentado en el Gabinete de Seguridad. Esto da completamente resultados efectivos. Además a ello, por supuesto, ha habido bajas sensibles en los primeros 118 días de la presente administración, pero no estamos viendo estos confrontamientos sangrientos que veíamos en otras administraciones y eso vale la pena puntualizarlo. Y otro de las principales características que se vislumbran es que se está apostando por el fortalecimiento institucional de las instituciones de seguridad a nivel estatal y a nivel local. Como bien dice César, hay una coordinación efectiva, se nota, pero con el fortalecimiento a nivel local, y a nivel municipal y a nivel estatal, se va a fortalecer más esta coordinación. Entonces, partiendo de esta coyuntura, por supuesto, no es comparable, pero quiero precisar algunos datos que dio el día de hoy el secretario de Seguridad Pública. Él hablaba de 132 narcolaboratorios desarticulados. Cierto, esto equivale al 5% de los 2.593 laboratorios que se desarticularon
en toda la administración del expresidente López Obrador. Es decir, a 118 días llevan el 5% ya en el cumplimiento, tomando esto como una referencia, y por supuesto, no es una competencia, es una continuidad de la estrategia. Te doy otro dato. El secretario Harfuch hablaba de 10,000, aquí lo tengo por aquí, 10,148 presuntos delincuentes detenidos, generadores de violencia en los estados. Lleva el 82.4% del total de detenidos en la administración del expresidente Obrador, donde, de acuerdo al último informe de seguridad publicado el 3 de septiembre de 2024, se registraron 12,319 presuntos delincuentes vinculados al crimen organizado. Otro dato más importante, el posible impacto económico sobre la desarticulación de los 132 laboratorios suma en los aproximadamente en las 54 billones de pesos para los grupos delictivos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo inteligencia, coordinación efectiva y, por supuesto, el impacto en las finanzas de los grupos criminales. Sí, dime. Es que quiero poner algo sobre la mesa, lo que estás mencionando, que son datos duros, pero quiero aventarle un poco la bolita hacia César. Y quiero aventarla desde esta perspectiva. Gil, mencionabas estos datos duros refiriéndote al desmantelamiento de 139 narcolaboratorios, que equivale a una producción del 5%. Entonces, regresando a la nota incluso del New York Times que se mencionaba, César, en México ¿se cocina o no se cocina droga, fentanilo? ¿Y cuál es el debate entonces ahí? Se desmantelan narcolaboratorios, pero veo que es una pregunta que se hace mucho en redes, quizás simplista, me dirán, pero entonces ¿México sí produce o no produce fentanilo? ¿Cómo es la dinámica de la producción? ¿O producimos otro tipo de drogas a través de estos narcolaboratorios que son los que estarían desmantelando, César? Mira, lo que pasa es que una cosa son las metanfetaminas y otra cosa estamos hablando del fentanilo. Son dos cosas completamente distintas. Las metanfetaminas es mucho más fácil producirlas, incluso por el tipo de precursor que se necesita y por las afectaciones a la salud que son menores a las que se podrían dar por parte del fentanilo. Me parece que lo que no se ha entendido es, nadie ha dicho que en México no se produzca fentanilo. Lo que pasa es que no se produce de la forma en que el New York Times mostró este supuesto video y esta nota periodística, donde yo, para no ser mal pensado, sigo pensando que le vieron la cara a los periodistas, porque pues, obviamente no puedes estar sin todos los artículos para cuidar la salud. O sea, eso es necesario. Y aparte ahí con la Valentina y la cerveza destapada, pues parecería que estaban comprando elotes, ¿no? Del que pica o el que no pica. La verdad es que se me hizo demasiado burdo. Pero hay que entender algo. Y esto es algo que creo que sí es importante, mi querida Meme. Si tú me estás hablando que así como el New York Times sacó que supuestamente es tan fácil hacer el fentanilo, pues ¿para qué lo hacen en México? Lo pueden hacer directamente en Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se ha comprobado que en Canadá se produce una mayor cantidad de fentanilo que en México, que es una de las afectaciones más graves que en este momento tiene el gobierno de los Estados Unidos y que ya es una crisis de seguridad nacional derivado de la grave problemática de salud que tienen, ¿no? Tienen 69, poco más de 69 millones de adictos. ¿Dónde viene la diferencia, mi querida Meme? La desarticulación de estos laboratorios, que en su mayoría son de metanfetaminas y también muchos de ellos serán de fentanilo, pues tiene que ver con el trabajo coordinado que hay entre las diferentes dependencias para poder ir en contra de estos grupos criminales, porque cada grupo criminal en específico tiene a lo mejor algún tipo de especialidad en cuanto al tipo de estupefacientes que venden. Hay grupos que son marihuaneros 100%. Hay grupos que manejan la goma de opio, hay algunos grupos que es cocaína, hay algunos grupos que manejan metanfetaminas y otros fentanilo, y hay algún par de grupos que manejan todo, ¿no? Pero sí entender, porque la gente lo hemos escuchado, se destruyeron 5 laboratorios. Pues no, que no se producía fentanilo en México. A ver, una cosa es que haya un laboratorio en un lugar en donde tú llegas, te das cuenta de todas las adecuaciones que tiene para que se pueda realizar las metanfetaminas, porque no es tan fácil como señalan, ¿no? Que en cualquier lugar tú puedes llegar y ponerte a hacer fentanilo del que pica o del que no pica. No, no es así.
¿Sí me explicó? Pero aparte, mi querida Meme, hay que entender algo. Hay mercados que tienen que ver con el consumo nacional y hay mercados que tienen que ver con el consumo internacional. En México, si bien es cierto, tenemos un bajo índice de drogadicción. La verdad es que no tenemos una problemática como la que existe en el fentanilo, muy posiblemente podría llegar a darse. Y por eso es importante la estrategia de seguridad de ir a las causas. Bien lo dijo Carlos. Me parece que este gobierno, algo que se ha entendido es priorizar también en informar los pasos que se dan en el día a día, y me parece que eso no lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, me parece que sí la coordinación que se ha estado llevando a cabo, porque eso sí no lo habíamos visto ni en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ni en el de Peña, ni en el de Calderón, ni en el de Fox, ni en el de Cedillo, ni de ninguno de los que yo tenga recuerdo. Ese trabajo de investigación que ha dado como resultado, darnos cuenta que hay jefes regionales de algún cártel o grupo criminal con presencia nacional o internacional, que está en una zona geográfica del país, como por ejemplo Quintana Roo, pero que él a su vez tiene nexos con otro grupo criminal que está en Guerrero, y que él entonces cuando ve que tiene una problemática de Quintana Roo se va a Guerrero. Todo ese trabajo no lo conocíamos anteriormente, y eso me parece que tiene que ver con que el Centro Nacional de Inteligencia ha profesionalizado esa área de investigación. Todas las dependencias dan información, se trabaja esa información, se verifica en campo, se solicita y se hace toda esta cuestión legal que se necesita para que se puedan conceder tanto las órdenes de aprehensión como de cateo. Y a su vez, me parece que algo que apenas estamos empezando a ver, porque llevan 26, 27 días, es las facultades de investigación que ya tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual considero en lo personal que nos va a dar mayores resultados. ¿Por qué? Porque recordemos que adoptamos un sistema jurídico como el sistema penal adversarial, en donde parte fundamental del sistema es que te juzgue un jurado popular para que se priorice la justicia sobre la legalidad. Y el segundo más importante, a mi punto de vista, es que todo se basa en investigación de la policía que sea acorde a la ley y al respeto a los derechos humanos. Y resulta que la policía era la única que no tenía facultades de investigación porque tenía que derivar de una denuncia que se iniciaba ante el Ministerio Público o delitos en flagrancia que pocas veces se pueden prevenir, cuando la seguridad pública es prevención, mi querida Mendy. Hay que prevenir los delitos antes de que sucedan. Y eso me parece que ha sido un acierto y que veremos todavía mejores resultados por venir. Ahí voy a aterrizar contigo esta parte, Gil, la prevención. Hemos visto mucho, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta esta todavía, a muchos gobernadores y presidentes municipales, pues pasar a la bolita al gobierno federal. De hecho, recuerdo que una de las declaraciones más constantes que dio Omar García Harfuch antes de que se ganara la elección y demás era esa, que ellos en la Ciudad de México no se esperaron o no se lavaron las manos con su responsabilidad y presentaron una estrategia. ¿Qué pasa con los gobiernos de los estados? ¿Qué pasa con los municipios? Ellos ¿ves esa coordinación hacia el plan de seguridad, hacia la estrategia que se está presentando? ¿O ves que están esperando como que llegue Omar García Harfuch? Yo veo a muchos que están con su cartita de hashtag queremos Operación Enjambre. Mira, sin duda van a terminar cediendo todos aquellos gobiernos, principalmente los de oposición, que han estado renuentes a sumarse a la estrategia nacional de seguridad, terminarán abonando todas las capacidades que ellos tienen para poderse sumar a las acciones efectivas. Y lo estamos viendo, van 118 días. Estamos viendo estadísticas, los números pues, no mienten, es un dato que ahí está. Como bien decía César, yo creo que vale la pena puntualizar que con el gobierno del presidente López Obrador, por supuesto, se sentaron las bases, hay programas sociales efectivos, se están atendiendo las causas, van 6 años de atención a causas y hoy por hoy esa atención va a derivar en resultados positivos. Y hay que puntualizarlo, la seguridad no es las acciones de seguridad no son magia, es un trabajo permanente, constante. Yo creo que el ejemplo del secretario de Seguridad Pública es más que loable, es un secretario 24/7 que pisa el terreno, que desarrolla y diseña la estrategia de seguridad local y que al final los estados no tienen de otra más que sumar esas capacidades. Por supuesto, habrá quien tenga más capacidades que otros y puedan estar limitados. Por eso puntualicé
que una de las principales características que tiene la actual administración es que están apostando al fortalecimiento de capacidades institucionales, tanto en lo municipal como en lo estatal. Y sin duda, esto abonará a resultados sumamente positivos en los próximos años de la actual administración de la presidenta Sheinbaum. Ahora, quiero poner sobre la mesa lo siguiente, Gil, aprovechando que estás acá y aprovechando que aparte traes la experiencia de economía. Los golpes que se han dado, los decomisos que se han dado, ¿representan qué? ¿Qué representan económicamente hablando para las finanzas del crimen? Un debilitamiento absoluto en cuanto a la acción y la operación de los grupos criminales. 57 billones se estima que es la afectación económica sobre los 132 narcolaboratorios que en efecto, como bien puntualizó César, son de metafetaminas. Hay resultados en fentanilo y no me quiero desviar del tema de la pregunta que me estás generando. Ahora, hay que puntualizar también otro tema, el fortalecimiento que se va a dar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, Meme. Nosotros sabemos que estas capacidades de inteligencia y de investigación tienen que ir de la mano a partir de los perfiles adecuados en las áreas de análisis financiero. Necesitamos cortarle los tentáculos a los grupos delictivos, a los grupos criminales, para que puedan mermar y dinamitar esta capacidad de adquirir armamento, de adquirir incluso de intentar debilitar o coaccionar a las autoridades a nivel local, a nivel estatal. Yo creo que es parte de la estrategia, no lo estamos viendo porque en efecto la narrativa del secretario de Seguridad Pública todavía no deriva ahí, pero yo no tengo la menor duda de que están trabajando con la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para juntar todos los elementos que se tienen a la mano y dar golpes efectivos, golpes certeros a través del ciclo de inteligencia para que sumen a los resultados de la actual administración. César, te quiero rebotar esto porque evidentemente el tema es las amenazas de Donald Trump. ¿Ves que con los resultados que se están poniendo sobre la mesa, Trump pueda mantener la narrativa de las amenazas de aranceles y demás por materia de seguridad? Ya sabemos lo que afirmó en el decreto, ¿no? Que los cárteles ahora ya son, o serán considerados terroristas. Platicabas, de hecho, la semana pasada las implicaciones reales de lo que eso significa y qué es lo que realmente firma, pero ya con lo que hoy Omar García Harfuch menciona en la mañanera, que es el primer informe que ya da para todo el mundo, incluyendo a Donald Trump, ¿no? Ya como presidente, particularmente Trump, en la era Trump, ¿ves que se pueda mantener la narrativa o ves que eventualmente van a ceder? Me parece que el discurso seguirá siendo el mismo, por lo menos en los primeros 100 días de su gobierno. Y me parece que la narrativa seguirá siendo retomada. Hay que entender algo, Meme. Mira, él mismo, ya en Davos, públicamente lo dijo, que existe la posibilidad de sí poner aranceles a Canadá del 25%, pero con México lo está pensando porque ha tenido una excelente relación y cooperación por parte del gobierno de México. Hay que entender algo, y esto es muy sencillo, ¿no? Porque no faltará quien empiece con las narrativas de lo que pasó con Petro, ¿no? Petro le pide al gobierno de los Estados Unidos que si van a repatriar a ciudadanos colombianos, lo hagan con respeto a los derechos humanos. Y se vuelve todo es una locura, todos tuvimos conocimiento que fue lo que sucedió, amenazaron con aranceles, Petro le dijo, pues adelante, nosotros contestamos con aranceles, que cancelamos visas, pues nosotros también vamos ahora a solicitar visas, etc. Y se termina en la noche sacando un comunicado en donde lo propicia la misma Casa Blanca, en donde dice, Colombia aceptó todo lo que nosotros impusimos. Cuando la realidad es que lo único que solicitó Petro, y para el buen entendedor, el que sabe leer y entender, fue, oye, si los vas a repatriar, pues nosotros mandamos un avión y que vengan con todo el respeto a los derechos humanos que tienen que existir, que no vengan esposados, porque no te causan a ti ya ningún peligro, por así explicar. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones y vemos que uno de los temas favoritos ha sido ir en contra de México, no importa que México
de excelentes resultados. Me parece que ellos reconocen y entienden. Y el problema nunca ha sido en México el trabajar de forma coordinada con Estados Unidos. Incluso México quiere trabajar de forma coordinada con Estados Unidos porque el grave problema que tenemos es la capacidad de reacción y de fuego que tienen los grupos criminales. Y dos, el poder económico. Nosotros hemos visto que aquí tenemos una UIF que no tiene dientes, esa es la realidad, la unidad de inteligencia financiera no tiene dientes. Pero si tú la haces trabajar a la unidad de inteligencia financiera de la mano de la Fiscalía General de la República, y otro milagro que hay que reconocerle a Omar García Harfuch es que resucitó al fiscal general de la República, ahí sí ya podemos tener una unidad de inteligencia financiera de la mano de la Fiscalía General de la República que pueda dar buenos resultados. Pero nadie es tonto, me crean meme. Más del 70% de todo el dinero que generan las drogas no llega a México y no se va a Colombia y no se va a países asiáticos, no. Se queda en Estados Unidos y en el sistema bursátil de los Estados Unidos. Entra a la banca de los Estados Unidos, se hacen triangulaciones de dinero, se lava y se regresa limpio. Si México tiene esa coordinación con Estados Unidos, por supuesto que puede ir en contra del poder económico que generan los grupos criminales. Recordemos que son empresas internacionales que se manejan igual con jerarquías. Hay un director general, hay gente que se encarga de la publicidad. Hemos visto que incluso ahora ha habido acusaciones en cuanto a algunos personajes ligados a redes sociales, youtubers, influencers, etcétera, donde entre los diferentes grupos se acusan que fulano trabaja con los Chapos, que el otro trabaja con los Mayos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que te demuestra, pues, un foco rojo que el gobierno, pues, por supuesto, derivado de las investigaciones que tiene, se entiende. Entonces, me parece que por lo menos los primeros 100 días no va a cambiar el discurso, sin importar todo el trabajo que se pueda realizar en México. Pero sí creo que conforme pasan los meses y también Donald Trump empieza a ver las repercusiones de las decisiones que ha tomado, y siendo muy claros, en cuanto a las situaciones migratorias que estamos viviendo, que incluso los primeros afectados son los empresarios agrícolas en los Estados Unidos y una serie de empresas que, pues obviamente, gran parte de su fuerza laboral viene por parte de los mexicanos y de los latinoamericanos, ¿no? Y obviamente, pues también las acciones legales que están haciendo valer. ¿Por qué? Pues porque hay un sinnúmero de acciones legales, de acuerdo a las órdenes ejecutivas que él firmó, pues que no tiene competencia, ¿no? Es como si aquí al presidente de México de repente se le ocurriera firmar un decreto en donde diga que ahora todos aquellos que no sean rubios y de ojos azules no van a ser mexicanos. Pues es imposible, ¿no? Los que estamos prietos, pues nos vamos a quedar prietos. Entonces, pues obviamente no se puede, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos, que va a seguir sucediendo. Aquí yo voy a poner este tema sobre la mesa porque obviamente estamos hablando de seguridad y les agradezco mucho a ambos que nos acompañen. El tema que voy a poner ahorita en particular es, uno, Gil, ¿qué pasa entonces con la estrategia de seguridad? Ya iba avanzando y ok, pero ¿y qué onda con la impunidad? ¿No? Por ejemplo, hoy se hizo noticia como pobladores de Tequit en Yucatán lincharon y quemaron a un hombre que fue pues acusado de matar a una mujer en Yucatán. De hecho, están los videos, ¿no? La asesinó a una mujer de la tercera edad y los pobladores lo alcanzan y lo queman vivo. Y esa es la reacción de un pueblo que vas a ir a denunciar, no van a ir a denunciar, no creen que se pueda denunciar y que eventualmente se llegue a buen puerto. ¿Cuántos casos tenemos pendientes por sentencia? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos? Etcétera, etcétera. Entonces, y pongo el caso particular de Yucatán, que es curioso, y no porque no sepamos hacia dónde le tiro, pero se supone que es el estado más seguro. Entonces, Yucatán es el estado más seguro y es el estado en donde vemos que los pobladores toman justicia por su propia mano. Uno pensaría que el estado más seguro también cree que hay justicia y al contrario, vemos estas notas. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la impunidad? ¿Qué avances hay en esa materia? Que ya no es algo que le toque al 100% al secretario Omar García Harfuch, a la presidenta, pero que sí le toca al Poder Judicial. ¿Ves que con el proceso de elección judicial pueda cambiar? Mira, lo cierto es que hay una desconfianza absoluta en las instituciones responsables de impartir justicia, y eso hay que partir de ahí. O sea, no podemos ocultar bajo el tapete el sentimiento de impunidad y corrupción que prevalece en esas instituciones. Por supuesto, se requiere modificar de fondo toda la estrategia de justicia de este país,
César seguramente tiene más conocimiento al respecto, pero lo cierto es que para poderla acompañar con la estrategia de seguridad tiene que ir de la mano. Es decir, de nada nos va a servir dedicar un esfuerzo pleno, entregado sobre la estrategia de seguridad a nivel local, a nivel estatal, si no vamos de la mano con las instituciones responsables de impartir justicia en lo local. El caso Yucatán es un caso que prende los focos, que llama mucho la atención, porque en efecto, históricamente, sobre todo en los últimos 12 años, ha sido uno de los estados más seguros en cuanto a la percepción, pero la percepción es un fenómeno que se aborda de una forma completamente distinta. Lo cierto es que la gente no denuncia porque no tiene confianza en sus instituciones. La gente no denuncia porque ha experimentado algún acto de impunidad, ha experimentado algún acto de corrupción, y eso se tiene que atender y se tiene que terminar, porque, insisto, vamos de la mano con una estrategia efectiva que obliga a los responsables de impartir justicia de caminar codo a codo con estas acciones a efectos de poder dar resultados mucho más precisos y puntuales. Yo sí creo que, mucho se ha debatido sobre las teorías de la puerta giratoria y demás, y sobre el tipo de sistema judicial que tenemos. En fin, yo creo que es uno de los principales factores de que nosotros como ciudadanos hayamos perdido la confianza en estas instituciones. Es un abandono que es histórico, es un abandono de muchísimos años que no hemos puesto el foco ni la atención donde debe de ser, y hemos abandonado a estas instituciones, a los servidores públicos, en cuanto a capacitación, en cuanto a equipamiento, en cuanto a mecanismos de investigación, en fin, de acciones coordinadas a nivel internacional, a nivel nacional, inclusive a nivel local. O sea, solo por poner un ejemplo, las UECs, que son las unidades especializadas en el combate al secuestro, fue de lo último, rescatable que podemos puntualizar y reconocer de otras administraciones, y por supuesto las administraciones del expresidente López Obrador y de la actual presidenta continúan trabajando de forma efectiva, pero con lo que tienen. Yo insisto, esto debe de dar pie a una reforma completa y de fondo. Y no es porque sea una narrativa, es porque se necesita, la ciudadanía lo merece y lo exige. César, la misma pregunta para ti, aparte tú estás participando en el proceso judicial. ¿Ves, incluso desde alguien de la voz de alguien que está participando, que con este proceso judicial, pese a todos los obstáculos y a berrinches y demás narrativas, ves que se puede abonar a cerrar esa brecha que existe en la impunidad, que eventualmente es parte también de qué sirve que detengamos a los criminales cuando un juez los deja en libertad? Mira, me parece que sí, porque recordamos que incluso desaparece el poder, el Consejo de la Judicatura Federal, y se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde ahí sí se revisarán todas las resoluciones de los jueces, y aquellas que no estén apegadas a derecho, no solo será una falta administrativa, sino también se presentarán denuncias de carácter penal. Entonces, me parece que eso es importante. Fíjate, algo que han criticado mucho. Se dice que si a una persona llegan y lo elige la ciudadanía por el voto libre y directo, pues entonces va a ser un aliado del gobierno en turno. Y me parece que no. Y me parece que no te voy a explicar por qué. Porque entonces cambias toda la ideología que tenían en el Poder Judicial. Por supuesto que va a seguir existiendo carrera judicial, pues, para todo el personal de planta y sindicalizado, ¿no? Todos los oficiales secretarios, todos los actuarios, todos los secretarios de acuerdos, pero lo que son ya juezas, magistradas, ministras, igual jueces, magistrados, ministros, ellos a su vez, pues al recibir por medio del voto de la ciudadanía la oportunidad y haber pasado por un proceso de selección, pues ellos no tienen que estar quedando bien y contrario a lo que la gente piensa, como por ejemplo con un ministro o con un magistrado, porque ya no va a ser como era anteriormente, mi querida Meme, en donde si tú eras actuario judicial o secretario de acuerdos, te tenía que apadrinar el juez o el magistrado o algún ministro para que tú, al pasar tus exámenes, entonces se te diera un puesto para que pudiera estar ahí. Por supuesto que no, ya no tiene nada que ver, porque es la ciudadanía respecto, pues, al currículum que tengas y al trabajo que realices. Pero también hay que entender algo. Si no se le pone al juez
qué fue lo que sucedió si no se presentan las denuncias, pues obviamente el juez no va a poder resolver algo de lo cual no tenga conocimiento. Sigue siendo bien importante, y me parece que ya lo explicó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que terminando con la reforma al Poder Judicial, inicia la reforma a la Procuración de Justicia, que es las fiscalías, tanto la federal como de todo el país. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue, ahora ya no se van a llamar procuradurías y ahora se van a llamar fiscalías, pero en esencia no hicimos un cambio que le hubiera podido servir a la ciudadanía. Y dejemos de prometer cosas que son imposibles. Todas aquellas personas que dicen, en 20 minutos les vamos a levantar una denuncia, por el amor de Dios, y en 20 minutos, desde que llega la persona, le das el conocimiento de sus derechos, ya sea imputado, ya sea víctima, y lo tienes que pasar con el médico legista, y tienes que hacer una serie de trámites para iniciarlo, pues por el amor de Dios es imposible. No digamos mentiras de cosas que no son. Lo que sí es que se pueden abrir más agentes del Ministerio Público, inhibir el delito, ir a las causas, o sea, parece, y yo sé que la gente escuchará decir, pues es que soy muy bonito, pero en realidad no nos funciona. Sí, lo que pasa es que la seguridad pública no es una varita, como lo dijo Carlos, en donde digas, pum, y ya, se cambió todo. No, porque incluso si sucediera así, pues sería falso, ¿no? Sería un gatopardismo en donde haces creer que todo cambió, pero en realidad no cambia nada. ¿Por qué? Porque tienes que ir a las causas. No nos olvidemos, Meme, que muchas de estas generaciones que tenemos ahorita en el país son las generaciones que vienen de la narcocultura que se dio por varios años. Y eso también estamos pagando las consecuencias de lo que en su momento se aplaudía, las series y todo lo demás. Entonces es complicado cuando tú escuchas a un niño que quiere ser de grande y que decía, yo quiero ser narco, pues que ahora le digas o se dé cuenta que lo que él quería y con lo que él creyó de esta narcocultura, pues es completamente una mentira, ¿no? Y nosotros también como sociedad, dejar de ser bastante doble moral, mi querida Meme, porque queremos policías que agarren a los delincuentes, pero vamos y compramos y consumimos drogas, queremos que vayan contra los grupos criminales, pero vamos y compramos piratería, queremos policías que a rajatabla tengan tolerancia cero, pero pues obviamente nosotros nos pasamos el alto y, ay, pues échame la mano y le va para un refresco, ¿no? Nos quejamos del gobierno, pero evadimos impuestos, o sea, es parte también de la obligación que nosotros tenemos, y eso es cerrar, ¿no? Cuadros con el gobierno, no con el gobierno de la Cuarta Transformación, sino con el gobierno de México. Eso no es de partidos, y me parece que es bien importante que eso también la gente lo pueda entender bien. Quiero ponerles a ambos un último tema sobre la mesa para que me ayuden con esto, porque es algo de lo que hemos platicado en corto y también cuando han estado acá cada uno de ustedes. El periodista Luis Chaparro, el día de ayer, sí fue el día de ayer, lanza como una nota exclusiva que se pusieron a investigar sobre la colusión de las agencias estadounidenses con el tráfico de personas y encontraron algo que pocas veces ven, evidencia de cómo agentes del CBP son pagados por miembros de la línea y la empresa que operan en Ciudad Juárez. La pregunta del millón, entrando otra vez en la narrativa de Estados Unidos, México es el culpable, México están todos los criminales y por su culpa es que Estados Unidos está como está. Ajá. Y entonces en Estados Unidos no hay corrupción, y entonces en Estados Unidos no hay cárteles, y entonces en Estados Unidos todo llega como por arte de magia, como el tema del mayo, ¿no? Parece que de la noche les cayó desde el cielo un mayo zambada y nadie sabía, nunca se enteraron. Gil, ante esta situación, ¿qué rol tiene México? ¿Qué rol tiene Estados Unidos en, más allá de las narrativas, lejos de las narrativas, qué rol le toca a cada uno de nosotros para, pues, atender esto y además evidenciarlo también? Mira, yo lo que creo es que la corrupción no tiene fronteras, no tiene bandera. Lo cierto es que hay una acusación muy grave de posibles vínculos de grupos del crimen organizado mexicano con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es sumamente lamentable. Y no nada más, seguramente esto es una red transnacional que impacta directamente en delitos como la trata de personas, el tráfico de indocumentados y demás. Lo cierto es que es responsabilidad de ambos gobiernos investigar a fondo y castigar de forma ejemplar para que esto no se repita. Y no nada más eso, apegarnos a la norma, apegarnos a las leyes. Por supuesto, lo más fácil para cualquiera
para cualquier gobierno es pues aventarse la bolita el uno al otro, ¿no? Y más ahorita con la narrativa que tiene el actual presidente de los Estados Unidos en contra de México solo por ser el vecino incómodo, ¿no? Pero hay que reconocer, o sea, los grupos delictivos no tienen fronteras, son transnacionales y tienen presencia en absolutamente todos los países donde exista una demanda de consumo de drogas. Ahora, también se evidencia pues que los Estados Unidos no son perfectos y que tienen, por supuesto, áreas vulnerables y que la corrupción predomina día con día y de manera constante. Yo creo que esto no es nuevo, más bien se está evidenciando estos actos de corrupción que pues deberán de atender puntualmente cada uno de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México. César, exactamente lo mismo. La narrativa de Estados Unidos ha sido y sigue siendo, la de México es el culpable, ustedes son responsables de todo. Tú lo has abordado desde el tema de las armas, ¿no? Vamos a ser mucho más francos. Pero hoy, hasta esta imagen, ¿qué pasa con esto? ¿Qué toca? Es que única y exclusivamente Estados Unidos salva al mundo en las películas y única y exclusivamente las autoridades de los Estados Unidos son las más honestas del mundo en las películas. Se sabe, a ver, el mismo Donald Trump, en esta exposición de motivos, por así decirlo, cuando dijo que tenían un problema grave de seguridad nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, que es la que colinda con México, señaló que había un problema incluso de autoridades que estaban vinculados con los grupos criminales. Pero incluso lo dejó abierto, autoridades tanto mexicanas como de los Estados Unidos. Me es imposible que pase la cantidad de armas que pasa de Estados Unidos a México si no hubiera por parte de las autoridades de los Estados Unidos complicidad con los grupos criminales. Sería imposible que pasaran indocumentados y drogas para el número que existe de la patrulla fronteriza. Fíjate, ¿por qué mandan a 500 Marines y 1000 elementos de los Rangers, que son del ejército de los Estados Unidos, a la frontera? Ellos no pueden realizar ninguna función de carácter, ¿cómo se llama?, de seguridad pública para con civiles, ya sean indocumentados o ciudadanos norteamericanos. Es también para que estén encima de la patrulla fronteriza por las situaciones que se conocen y se saben que han estado sucediendo. Todos hemos escuchado historias. Aquí la gran ventaja es que el periodista, ¿no?, pues muestra, obviamente, por medio de un video, pues cómo se le abren las puertas a los indocumentados y pues que trabajan directamente con un grupo criminal, ¿no? Y que todos sabemos, ¿no?, que es el Cártel de Juárez y que son socios del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Zetas y de un sinnúmero, ¿no? Entonces, cuando tú ves este tipo de situaciones, pues se cae la retórica de que los malos siempre somos los mexicanos, ¿no? Y los extranjeros, pues también es imposible que los grupos criminales tengan esa capacidad de hacer lo que quieran en la frontera si no hubiera contubernio, ¿no? Y si no hubiera, obviamente, el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos. Pero así como estamos viendo eso, si realmente se pusieran a investigar en serio, nos daríamos cuenta que incluso, pues, los narcotraficantes norteamericanos, gringos, ¿no?, pues no existen. ¿Por qué? Pues porque el gobierno nunca los menciona, pero pues la mayoría del dinero se queda ahí. ¿Qué pasa? Acuérdate cómo ya en su momento Bank of America ya tuvo un problema de que fue acusado de lavado de dinero. HSBC fue acusado de lavado de dinero de grupos criminales. Entonces, cuando tú ves que la mayoría del dinero se queda en los Estados Unidos y entra al sistema bursátil de los Estados Unidos, pues ¿por qué ahí no van en contra de todos estos grupos criminales y en contra del dinero? ¿Por qué si han llegado a acuerdos? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo llegaron a un acuerdo con el hijo del Mayo Zambada? Y el hijo del Mayo Zambada ya se encuentra en libertad. Pero además hay que recordar que él pagó una multa por daño, ¿no?, a patrimonial hacia los Estados Unidos, lo que vendría siendo como daño moral, cercano a los $1,000 millones. ¿De dónde puede haber tal cantidad de dinero? $1,000 millones, ¿no? Y ellos
lo recibieron y él ya está, anda China libre. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, pues entonces no crea una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. No, realmente es ver la forma de lo que les interese. Por eso las presiones que se señalan y que se manejan, pues imagínate, de acuerdo a lo que acabamos de ver ahorita, todos esos oficiales de patrulla fronteriza y de migración y muy posiblemente del ICE, pues ellos ya serían acusados en este momento como traidores a la patria porque están apoyando a grupos extranjeros terroristas, ¿no? Fomentando sus actividades en territorio de los Estados Unidos. Entonces, nada más para que entendamos las repercusiones legales que tiene todo esto y eso de que los mexicanos siempre somos los malos y los gringos siempre son los buenos, bueno, ni en las películas te lo crees, Meme, con todo respeto. Bueno, ni en las películas, ahora sí que se las crean en su casa. Carlos, César, ¿con qué cierran? ¿Cuál sería esta conclusión de al menos este martes 28? Hablamos un poco de todo, desde el informe de seguridad, las amenazas de Trump, las realidades, además de los mitos, y el combate a la impunidad con el tema judicial. ¿Con qué cerrarías, Carlos, este análisis? Reconociendo los resultados del gobierno federal, por supuesto, se está viendo una claridad, digamos, en la estrategia por la que apostó el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Hay una coordinación efectiva, eso de verdad es muy alentador, porque apenas van 118 días, ¿no? O sea, nos queda mucho camino por recorrer, por analizar, por compartir con tu amable auditorio en este ejercicio con César. Y a partir de ahí resaltar y señalar aquellas áreas de oportunidad en las que se debe de ahondar aún más, ¿no? Como el tema de procuración de justicia, ¿no? Donde seguramente César nos estará compartiendo todas sus experiencias. Me quedo con los resultados, son muy alentadores, creo que la estrategia está funcionando, hay que apostar por, como bien dijo César, ¿no? Ser coadyuvantes como ciudadanía, como ciudadanos en nuestros ámbitos locales, para erradicar estos actos de impunidad y corrupción, pero sobre todo para poder abonar a tener y encontrar este estado de bienestar que tanto hemos buscado. César, ¿tú con qué concluirías, al menos hoy? Mira, coincido con Carlos. Hoy hemos estado viendo los resultados que están llevando a cabo y cuando decían que no se podía, por lo menos todos los días vemos resultados. Todos los días. Y aparte vemos trabajo coordinado, vemos compromiso, no solo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del secretario de la Defensa, incluso te digo, revivimos al fiscal general de la República, del almirante secretario. Hemos estado viendo, por ejemplo, que quien es el director del Centro Nacional de Inteligencia ni siquiera sale. ¿Por qué? Porque hace el trabajo directamente y forma parte ya de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo sé que fue duramente criticado Omar García Harfuch y yo fui duramente criticado porque siempre salía a dar mi punto de vista porque independientemente de una amistad personal que yo tenga, yo conozco su trabajo y me doy cuenta de los resultados y la forma de trabajar que ha tenido. Vemos el compromiso por parte de los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, ¿verdad? Vemos realmente compromiso incluso de los mismos policías, el trabajo de investigación. Me parece que hemos estado viendo las bases, y eso se tiene que reconocer, de lo que puede llegar a ser la estrategia de seguridad. Eso sí, creo que el margen de error cada vez es menor, Memi, tú lo dijiste, porque la seguridad pública es muy ingrato el trabajo, hay que invertir mucho, hay que sacrificar mucho, pero es como el portero, ¿no? El portero puede hacer 10 paradas espectaculares, pero si un día comete un error, entonces todo el mundo se va a acordar del error. Eso pasa con la seguridad pública también. No los juzgamos por el número de resultados que tienen, sino por las pifias que puede haber. Y en este caso yo lo he visto pifias. El problema es que tú no puedes ir a adelantarte a lo que van a hacer los criminales si no tienes un trabajo de investigación previo. Y apenas, como bien lo señala Carlos, tiene 118 días. Me parece que estamos en buenas manos. Me parece que la presidenta de la República ha estado apoyando, sabe del tema, te das cuenta incluso desde cómo lo explica, y eso me parece que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que en estas reuniones de seguridad, la presidenta se acuerda exactamente de todos los puntos y les pregunta,
¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Qué pasó con aquello? Y si a alguien se le ocurre decirle una mentira, la presidenta lo detecta inmediatamente. O si le da una justificación, le dice, entonces, ¿para qué lo tenemos? O sea, créeme que sí hay compromiso, y eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Pues porque yo vengo del gremio militar y porque yo quiero que realmente se acabe con la inseguridad del país, pero entiendo la problemática. No es de un día para otro, me crean meme, pero creo que están dejando muy buenas bases. Les agradezco a ambos. Carlos Gil, ayúdame diciéndole a la gente dónde pueden seguirte. También tú, César, ¿en dónde pueden seguirlos en sus redes sociales? En la plataforma X como @cgilpartearroyo con $R y con Y. ¿Y a ti, querido César? Ahí está. Les presento al tigre. Ay, vean esta cosa preciosa. Este ya tiene 2 años en mi casa, es el dueño y el patrón de mi casa. Sí, sí. Lo adopté de una MP allá en Iztapalapa y ahora ya es el patrón. Entonces, bueno, quería presentarles al tigre. Ay, qué bello. El tigre, un día el tigre va a aparecer de este lado de la pantalla. No pregunten cómo eso pasó porque no les voy a decir. Esperemos que no, esperemos que no. Es más fácil que te regale mi carro o mi casa a que te lleves a mi gato o a mis perros. A que te Tú lo preste el sabes, gato y el tú lo perro. sabes, uno nunca sabe. Alguno de mis hijos te lo regalo, no te preocupes. Va a aparecer aquí uno de tus hijos, pero el al tigre gato jamás. no. Sí. Pero bueno, mi red social que manejo personalmente, MMSX, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPri. Los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y obviamente en los espacios libres como el viento, como el tuyo. Fue un placer estar con Carlos y, como siempre, un placer contigo, mi querida Meme. Saludos a la producción. Está bien que se echen un taco de carnitas de vez en cuando como taco de ojo, pero bueno, pues no todos los días se puede comer salmón y filete, ¿no? Y yo todavía iba a decir, y próximamente encuentren a nuestro abogado César Gutiérrez Priego saliendo en la tómbola. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Esperemos, ahí vamos. Saliendo en Que la la tómbola. suerte te La vida es una acompañe. tómbola. Espera, y soy saladísimo, nunca me he ganado absolutamente nada, pero bueno, esperemos que ahora toda esa suerte acumulada va a llegar en este momento. Es correcto, por algo se estaba esperando la suerte, por eso estaba esperando. Les agradezco muchísimo, Carlos Gil, César Bueno, Gutiérrez Priego. saludos Un abrazo a ambos. Lo escuchan. Igualmente, abrazo a los dos.